Muy bien, jóvenes, seguimos adelante. Ok, encender las cámaras, por favor. Listo, seguimos con el método científico. Póngale mucha atención que usted en su proyecto de grado va a utilizar el método científico. En la universidad, cuando haga investigaciones, proyectos, etcétera, usted se va a acordar de mí y usted se va a acordar del método científico. Miren, tiene pasos entonces. Muy bien, el tercer paso es la formulación de la hipótesis. Estamos en el ejemplo de las plantas y del tipo de abono que las hace crecer más rápido. Entonces, una hipótesis sabemos que es una predicción sobre la investigación, una posible respuesta que todavía no ha sido comprobada, pero que a lo largo de la investigación usted la va a comprobar. Entonces, esa hipótesis puede escribirse en los siguientes términos, usando estos condicionantes. Si, entonces, porque. Si agrego compost, entonces la planta crece más rápido porque el compost tiene muchos nutrientes para la misma. Entonces, mire, esa es la forma de estructurar una hipótesis. Si, entonces, porque. ¿Sí? Observe el ejemplo de abajo. Si añades compost a una planta de judía, entonces las plantas crecerán más rápido de aquellas que les aporta fertilizante. Aquí le faltó el porque. Ahí le podemos agregar porque el compost es un abono orgánico natural que no perjudica a la planta, por ejemplo. Listo. Entonces ahí tienen ustedes el tercer paso, formular hipótesis. ¿Sí? Hipótesis. Vamos al cuarto paso. Una vez que ya tiene sus hipótesis, usted tiene que diseñar y conducir un experimento, porque hay que comprobar las hipótesis. No se trata solo de lanzar hipótesis y que queden ahí flotando en el aire como si fueran suposiciones y nada más. No, pues hay que comprobar si la hipótesis es verdadera o falsa. No importa que sea falsa. Así es en la ciencia, jóvenes. A veces toca trabajar entre ensayo y error, pero lo importante es que ahí se va elaborando el conocimiento humano. Se va produciendo conocimiento humano. Listo. En el cuarto paso, entonces, se diseña y se conduce un experimento. Es un procedimiento para comprobar la validez de una hipótesis. ¿Qué podríamos hacer en el caso de las plantas? En el caso de las plantitas que estamos hablando como ejemplo, podríamos tener, por ejemplo, no sé, unas 9 plantas ya. A 3 plantas, que sean, eso sí, de la misma especie. Si son plantitas, por ejemplo, de manzanilla, ya, que las 9 sean plantas de manzanilla y que las 9 tengan la misma edad de germinación, ¿no? Bien, entonces agarro 9 plantitas para mi experimento. A 3 no les voy a colocar ninguno de los dos tipos de abono. A las otras 3 les voy a colocar compost y a las otras 3 les voy a colocar fertilizantes químicos. Y comienza el experimento. Después de un mes me voy a acercar y voy a medir a las plantitas. ¿Cuánto midieron, cuánto crecieron a las que no les puse ningún abono? ¿Cuánto crecieron las que les agregué compost? ¿Y cuánto crecieron las que les coloqué fertilizante químico? Y voy a medirlas. Voy con una cinta métrica, una regla, un flexómetro y lo mido. Y esos datos tengo que irlos anotando. Ese es el método científico, joven. Entonces, al diseñar y conducir un experimento, yo aquí tengo que controlar las variables. ¿Saben cuáles? Bueno, vamos a ir por partes. Dentro de este paso están las variables constantes y controles, pues un investigador cambia un factor y observa las consecuencias de haber cambiado ese factor. Vamos a suponer que la primera semana a las plantitas que les apliqué el abono, sea compost o sea fertilizante químico, yo les agregué solo 100 gramos en la primera semana. ¿Qué tal si a la segunda semana les agregamos 200 gramos? ¿O qué tal si a una planta le agregamos 100, a la otra 200 y a la otra 300? Mire, son factores que usted los puede ir variando con la finalidad de medir diversos resultados. Al final del mes o al final de, no sé, un medio año, voy a ver los resultados. A las plantitas que no les puse nada de fertilizante, ¿cuántos centímetros crecieron?
Las plantitas que solo les coloqué 100 gramos, ¿cuánto crecieron? Las de 200 gramos, ¿cuánto crecieron? Y así. Esas son las variables y esos son los controles que usted como investigador tiene que manejar a la hora de hacer experimentos. Porque es usted el que controla, el que dirige la investigación. ¿Sí? Pueden haber un grupo de control, las condiciones normales con las que se va a comparar su experimento o el cambio que ha realizado. ¿Sí? Es un grupo que no se expone a la variable y se la usa para comparar, claro. Si, por ejemplo, yo voy a comenzar en la segunda semana a colocarles 200 gramos y a la tercera semana 300 gramos, yo tengo que dejar una plantita por lo menos a la cual yo le coloque siempre solo 100 gramos hasta el final del experimento para ver cómo evoluciona y para poder comparar cuál creció más, si la que le agregué los 100 gramos o la que le agregué 200 gramos. Bueno, entonces ese es el grupo de control, jóvenes, y los grupos experimentales son el grupo expuesto a la variable. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Una variable es algo que cambia de manera natural o a su vez porque yo quiero que cambie esa variable. En un experimento es lo que cambia de un grupo a otro. Es decir, yo puedo cambiar si le agrego fertilizante o si le agrego compost. Yo puedo cambiar la cantidad del abono que le ponga. Y tengo que tener presente que hay dos tipos de variables, las independientes y las dependientes. La diferencia es que en la variable independiente, el factor que nosotros cambiamos o cuyo nombre se puede controlar, eso es la variable independiente. Es el factor que el investigador controla para poder aceptar la hipótesis. Mire, entonces hay una variable independiente. Luego tenemos una variable dependiente. El factor que mide o observa se llama variable dependiente y la variable dependiente viene a ser el resultado o la consecuencia de los cambios que usted realizó. En ese caso, por ejemplo, el crecimiento de la planta, eso va a ser la variable dependiente, porque el crecimiento va a variar. Las plantas a las que no les colocó abono van a tener una cierta medida de crecimiento, pero las que les colocó 100, 200 o 300 gramos de abono, va a variar el resultado, va a variar la altura que ha crecido cada plantita. ¿Sí? Entonces eso se llama variable dependiente. Y las constantes de control, como les decía, son los factores que usted como científico debe mantener estables, sin cambios, para que pueda usted comparar los resultados de los demás variables donde usted sí modificó los factores. Son todos los factores menos las variables dependiente e independiente. Entonces, esto se le llama experimento controlado. Por ejemplo, el tipo de planta, el tipo de la cantidad de luz y de agua. Esas son variables que usted tiene que mantenerlas constantes. O mejor dicho, son factores que usted tiene que mantenerlos constantes. Porque, ¿qué pasa si solo a unas de las plantas las saca a tomar el sol afuera en el patio y las demás las tiene guardadas en su laboratorio? Ahí usted va a perder objetividad en su experimento. ¿Por qué? Porque las plantas que las saca al patio están recibiendo un tipo de energía solar directa. En cambio, las que usted tiene dentro del laboratorio, usted les va a dar luminosidad a lo mejor a través de lámparas. Pero ahí usted ya está cambiando y modificando las variables y por tanto no va a poder comparar correctamente los resultados. Muy bien. Bueno, esto ya les indiqué los ejemplos de variables y vamos al siguiente paso. Una vez que hace los experimentos, usted tiene que anotar todos los datos, jóvenes. Para eso usted puede utilizar estas famosas tablas. Miren esta tabla de aquí, por ejemplo. Ahí está la planta A sin ningún abono, la planta B con fertilizante, la planta C con compost. Miren, una tabla tan sencilla y tan facilita nos puede permitir anotar, recoger los datos y escribirlos. Porque los datos solo quedan por ahí en la nebulosa y después uno se olvida. Entonces todo hay que irlo anotando. Luego pasamos al paso 6. Una vez que recojo los datos, yo tengo que analizar esos datos y para ello tengo que interpretarlos. Tengo que ponerme a pensar qué significarán esos datos, darles mi interpretación, lo que yo entiendo de esos datos. Y tengo que realizar gráficos estadísticos. Entre ellos puede ser el gráfico lineal, que se usa para mostrar los cambios en la variable dependiente. Miren, con esta línea facilísimo.
me estoy dando cuenta enseguida de que ese dato o esa variable ha ido aumentando, porque comenzó en 1, miren, abajo, y luego fue subiendo, subiendo, subiendo. Entonces podemos utilizar el gráfico lineal. Si usted quiere comparar diversos aspectos, utilice el gráfico de barras. El gráfico de barras está pensado en poder dividir grupos que los pueda usted comparar. Entonces, miren, con este gráfico de barras facilísimo. Enseguida nos resalta a la vista que la barra amarilla es la más grande, que por tanto la planta C, que se la alimentó con compost, pues es la que creció mucho más. Entonces, este tipo de gráfico es muy útil para comparar. Y tenemos el gráfico de sectores o famosos pasteles estadísticos. Muestra un total, o muestra partes, perdón, de un total con sus porcentajes. También es muy importante. Estos gráficos deben tener siempre un título y una leyenda. El título va encima del gráfico, que es el nombre de ese gráfico. Por ejemplo, aquí puede ser deportes favoritos de los estudiantes, no sé, de la UNIL. Ese puede ser a lo mejor el título. Listo. Y luego en la leyenda, usted debajo del gráfico tiene que colocar de dónde obtuvo los datos. Y si usted lo obtuvo de una investigación personal que usted la realiza, usted ahí le coloca investigación personal. O si usted lo obtuvo de algún otro libro, usted coloca de qué libro lo obtuvo. En el último paso hay que extraer las conclusiones y las conclusiones, jóvenes, no son para ustedes solitos. Las conclusiones son para comunicarles a toda la sociedad, para que todo el mundo se entere. ¿Sí? Entonces, por tanto, dentro del paso 7, está a la vez que extrae las conclusiones, está también que usted tiene que comunicar los resultados. Para ello se hacen informes. La próxima semana vamos a hacer un ejercicio práctico en clase de esto. Debe ponerle un título, introducción, materiales, procedimientos, resultados, conclusiones. Este es un informe sencillo, jóvenes. En el proyecto de grado de este año, usted va a realizar un estudio de un caso y para eso va a escribir un proyecto de grado más o menos de unas 25, 28 páginas. Eso usted lo va a realizar. Entonces, atentos a todo esto, porque esto es para aplicarlo. Esto lo vamos a aplicar. Bueno, finalmente, ¿por qué es importante la investigación científica? Pues nos ayuda a mejorar el estudio, permite establecer contacto con la realidad para conocerla mejor. Además, nos ayuda a desarrollar la curiosidad para solucionar problemas. Para eso existen los investigadores, los científicos jóvenes. Aparece un nuevo problema, ahí están los científicos, para dar solución a ese problema. Apareció el coronavirus, ahí están los científicos, investigando, investigando, hasta que lograron crear vacunas y ahora se están aplicando esas vacunas. Así funciona la ciencia, jóvenes. A través del método científico, la humanidad ha ido progresando. Hay diversos tipos de investigación que se dividen según su finalidad, diseño, enfoque, según el alcance, según la fuente de datos. Pues nosotros vamos a utilizar sobre todo la investigación según el enfoque, que puede ser cuantitativa cuando se basa en la medición numérica, en puros números. Cualitativa, en cambio, es cuando se describe algo. Entonces nosotros vamos a mezclar los dos, hacer una investigación mixta, cuantitativa y cualitativa. También hay investigación de campo, etcétera. Bueno, esto lo vamos a explicar con más detenimiento la próxima clase. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Ya desarrollaron el taller? ¿Sí? Perfecto. ¿Lo enviaron? Ya. ¿Cuánto sacó Antonio? 10. Ya, perfecto. Justin, ¿cuánto sacó? 10. Ya, listo. Muy bien, excelente. ¿Alguien le falta alguna pregunta de la actividad que hicieron ahorita? ¿O alguien tiene dudas? Pregunte para de una vez que responda bien y se saque 10 sobre 10. ¿No? ¿Todo está claro? Ya. Ok, jóvenes. Entonces, de aquí a la próxima semana, en la próxima clase, vamos a hacer aquí en el aula, aquí en clase, en vivo y en directo, un pequeño ejercicio aplicando el método científico. Sobre un tema sencillo, un tema X, pero yo lo que quiero es que nos vayamos familiarizando con la aplicación del método científico. ¿Sí? Listo, jóvenes. ¿Ninguna pregunta entonces? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, ok. Listo, jóvenes. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Que pasen muy bien.
Chao, profe, Chao, cuídese. profe. Cuídense, jóvenes. Gracias. Cuídese, profe. Chao, igualmente.